Serrano Mansilla. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, primera semana, ¿no? Vamos ya a la segunda semana del gobierno de Javier Milei con muchas restricciones y te quería transmitir a vos, ¿no? Que además sos economista y que sos un estudioso, esto que ayer lo hablábamos con Alfredo Zayat, ¿no? Esto que busca generar, que yo creo que es un caso único en la historia mundial, que un presidente busque generarse una propia hiperinflación o una estanflación con el perjuicio que eso trae a toda una sociedad para después decir, bueno, aplicamos estas medidas porque son necesarias, todo es necesario, todo es emergencia para ver qué ajuste hacemos. ¿Cómo lo analizás, Alfredo? Yo estoy muy preocupado, Gustavo, porque creo que cuando alguien le pide a la ciudadanía, a la gente, a un grupo de personas, que se sacrifique hasta el punto de llegar a tener que pasar penurias y hambre, es decir, pedirle a la gente, no como decía Angela Merkel, que viva por debajo de sus posibilidades a alemanes que ya tenían un nivel de vida relativamente alto. Estamos hablando de que en la Argentina lo que está haciendo Milei, Caputo y su equipo es pedirle, y digo su equipo porque también está en buena parte del arco mediático argentino, que están militando esa idea del sacrificio, pero llevado al extremo, de tal manera que se naturalice, se normalice y se vea hasta con buenos ojos pasarlo muy mal hasta el punto de tener que pasar hambre. Eso, Gustavo, si nos quitamos los eufemismos, eso es lo más cercano a una secta que yo conozco. Es lo más sectario. Las sectas a nivel mundial lo que a veces fuerzan es que lleguen a sacrificios tan extremos hasta que la gente pueda llegar a morir de hambre. Y hay muchos casos en el mundo que se piden sacrificios para que la gente acabe muriendo de hambre o pasando penurias. Por eso digo que me preocupa mucho, porque lo que está haciendo Milei y su equipo están librando una batalla cultural muy importante en la Argentina. Una batalla cultural que es, por primera vez, y esto sí que no lo había visto nunca yo tan directamente, es que se sacrifique la gente pasando penurias y hambre. Esto se trata de una batalla cultural hacia adelante. Quieren de alguna manera que la ciudadanía argentina se malacostumbre a tener que vivir en este tipo de condiciones. Y para eso, Gustavo, para esa batalla cultural que están librando, para esa suerte de secta que están construyendo en la Argentina, es fundamental la hiperinflación. Por eso lo están propagando. Por eso necesitan tener precios absolutamente inasumibles por la ciudadanía, no de bienes de lujo, porque uno puede llegar a entender que pudiera tener una discusión sobre determinados precios de determinados bienes de lujo, no, sobre la leche, el pollo, la carne, el pan. La hiperinflación la necesitan para librar una batalla cultural e, insisto, llevarnos a un camino que a mí me parece preocupante, que esto más que un gobierno acabe siendo una secta. Sí, no, y además esto que vos decís muy bien enfocado, Alfredo, porque vemos ya cómo los medios que militan el ajuste alegremente te dicen, bueno, si tenés que comer una comida por día, y bueno, hacé el sacrificio. Yo estoy leyendo en grupos de WhatsApp, por ejemplo, que cómo salen a militar el ajuste, sectores de la sociedad, ¿no? Salen a militar y a decir, bueno, nos tenemos que ajustar todos, tenemos que ser en este punto, en este punto. Es increíble, ¿no? De hecho, esta es la batalla cultural y la hipocresía de todo esto es que los que están diciendo esto con mucha falta de responsabilidad en la tele, en los medios de comunicación por parte de la derecha mediática, estoy seguro que no tienen que sacrificar un litro de leche, o un kilo de carne o un kilo de pan. El problema de la hipocresía de este tipo de portavoces es que efectivamente ellos, a lo mejor su sacrificio puede ser que en vez de comprarse un barco de lujo, se lo van a comprar de un poco menos lujo. En vez de comprarse un coche de altísima gama, va a ser de un poco más baja gama. Y yo creo que ese tipo de hipocresía
a mí sí me preocupa porque verdaderamente creo que han decidido a hacer algo que quizás no se atrevieron en el 2015, la derecha argentina y su arco mediático, y es efectivamente llevarnos al extremo. Y eso sí que es importante, porque yo creo que pocas veces había visto, y te lo prometo que no lo había visto en modelos neoliberales en España y en América Latina, de ser tan claros a la hora de, como tú bien planteas, la militancia de un sacrificio hasta el extremo, porque lo que he venido escuchando de que se puedan sacrificar el número de comidas al día, planteándolo como algo muy normal. Incluso te diría algo, Gustavo, ha hablado muy poco Milei en este tiempo, y sin embargo ha utilizado una palabra que a mí me preocupa, que es la de resiliencia. Lo dijo el día de la Asunción, Sí. y lo volvió a decir en el último encuentro en Bahía de la Plata, en Bahía y Blanca. fíjate que es en Bahía Blanca, perdón, y es la palabra resiliencia utilizada con un objetivo de ser resiliente para pasar hambre. Cuidado que estamos, insisto, librando una batalla cultural que, eso sí, la responsabilidad de todo arco opositor es no dejar pasar esta discusión y no mirar hacia otro lado, no solo ocuparse de cuestiones institucionales. Yo creo que ahora mismo hay una orfandad de voces en el lado más opositor a este gobierno que, si siguen calladas y callados, a mí sí me preocupa en el corto mediano plazo. Sí, eso es preocupante. ¿Qué cosa? Porque lo mismo ocurrió en el 2015. Esto que referentes, ¿no?, del peronismo o de sectores internos del peronismo que pierden una elección y en lugar de hacer autocrítica, la única postura que toman es el silencio, es el abandono de las personas. Porque digo, hay una oposición que se votó un 45% de votos que hoy no tiene representación. Porque digo... Sí, además hay una primera fuerza que fue el 36-37% en primera vuelta, Gustavo, que es muy sólido, es un piso sólido para hacer política. Yo ayer te escuchaba y me parecía fantástico cuando hablaba el intendente de Caselli, porque justamente era la voz de decir, se pueden hacer otras cosas, claro, las vamos a hacer, y las explicaba. Yo creo que estamos necesitados, y lo digo en primera persona porque evidentemente no concuerdo en absoluto con lo que está haciendo el gobierno de Milei. Se necesita en este momento una lluvia de iniciativas de sí se puede, de discutir ideológicamente y de no rehuir con un silencio a esta batalla cultural que, cuidado, insisto, cuidado, consideremos que de manera espontánea la ciudadanía va a pelear en contra de esto, porque la ciudadanía está peleando para sobrevivir. Y cuando la ciudadanía estás peleando para sobrevivir, yo no sería de los que le piden que sea esa misma ciudadanía la que, como dice el propio Milei, ese término que a mí me pone muy nervioso, que es el orden espontáneo, creamos que por orden espontáneo la gente va a salir a las calles. Insistimos, además, con un modelo de represión también nunca visto, que además también te escuchaba hablar al respecto, y es lo más parecido al franquismo que había escuchado mucho tiempo. La represión que está planteando Bullrich respecto a la gente que sale a manifestarse pacíficamente, incluso estableciendo un conjunto de condiciones verdaderamente surrealistas, es lo más propio de dictaduras, y a mí me recuerda, por lo que me contaba mi papá, a cómo en el franquismo precisamente no se podía salir a protestar, insisto, pacíficamente, con otra hipocresía, que es que plantea, y lo dijo creo que ayer la señora Bullrich, la lucha contra el narcotráfico, y sin embargo va a permitir que los que han hecho delito fiscal, incluido el narcotráfico, puedan lavar toda su plata en la Argentina, con un blanqueo nunca visto también en la historia de la Argentina, porque prácticamente se le pone bandeja de plata para que los mismos narcotraficantes, por lo tanto, por eso digo que hay un doble rasero y hay mucha hipocresía respecto a la lucha contra quien la hace la paga. En este caso, los narcotraficantes o los que hicieron delitos fiscales no pareciera que la van a pagar, porque van a tener todas las ventajas para poder blanquear el dinero que no tributaron como hacemos el resto de ciudadanos. Sí. Bueno, Alfredo, interesante. Esto me parece que es central lo que has puesto hoy sobre la mesa, ¿no? El tema de la batalla cultural y la necesidad de una representación, porque además, ¿quién dice que la oposición tiene que acompañar, que acatar? Si han presentado otro proyecto de país que está totalmente opuesto a este que presenta hoy el presidente y el gobierno de turno, ¿no? ¿Quién dice pero además, Gustavo, que la oposición tiene que acatar en silencio, ¿no? No tiene sentido hablar hipócritamente de el respeto a los primeros días. Y en el primer día
se establecen leyes que te van a matar o te van a hacer pasar hambre. Claro. Yo no entiendo que la política tenga que tener una suerte de criterios hipócritas y diplomáticos cuando la ciudadanía está muerta de hambre. No lo puedo llegar a entender y por eso no tiene sentido esperar. ¿Cuánto van a esperar? ¿Al día 1 de marzo cuando haya la renovación del Congreso? Pero aparte, Alfredo, cuando los que hoy están en el poder no tuvieron esa compasión con el gobierno que pasó, donde desde el primer momento le hicieron una oposición desestabilizadora, desde el primer momento, también acompañada por muchos desde adentro del propio gobierno, ¿no?, que se encargaron de hacer eso, pero digo, hicieron una oposición desestabilizadora, y ahora resulta que hay que tenerles compasión. Me parece que están equivocados, ¿no? No, es que no estamos verdaderamente empatizando con la gente que la pasa muy mal. Yo creo que las necesidades básicas no tienen paciencia. No podemos tener paciencia cuando la gente la está pasando mal y cuando además se están planteando, como bien decías, un proceso hiperinflacionario construido, pero además de manera muy maliciosa, insisto, para hacer naturalizar algo que no deberíamos de hacer, que es que la gente pase hambre. O sea, esto es inimaginable y por lo tanto yo estoy muy preocupado con que todo sea demasiado tarde. Sí, claro. Y esta batalla cultural, al final la ciudadanía, unos porque militen y el otro porque crean que no es posible. Por eso me pareció muy bueno ayer el horizonte que planteaba el intendente de Caselli, con iniciativas muy concretas y puntuales. Sí. Y que además de esta cuestión de la batalla cultural, me parece que hay un juego de tiempos, ¿no? Con este proceso hiperinflacionario o estas embestidas. En un juego de tiempo, digo, porque por un lado está la batalla cultural, que uno puede pensarla más de mediano plazo, y por otro lado también esta especie de doctrina de shock de avanzar muy rápidamente con reformas regresivas, con medidas de shock, con un ajuste de dimensiones casi prácticamente nunca vistas en Argentina. Digo, hay un juego de tiempos donde por ahí la política no se puede dar el lujo de esperar en este contexto social. Y el mileísmo y el macrismo lo que aprendieron del 2015, y por eso ellos discuten el tema del shock y el gradualismo, como tú bien planteas, es que ellos están intentando hacer un cambio estructural en el menor corto tiempo posible, con el objetivo de que se cambien las estructuras económicas, normalicemos la hiperinflación, en vez de luchar contra la inflación. Asumamos que todo está carísimo, todo me refiero, el pan, la carne, el pollo, la leche, y en ese proceso de cambio estructural, y por eso yo creo que van a venir privatizaciones a una gran velocidad, aprovechando, insisto, el silencio, la orfandad, una paciencia hipócrita que la política verdaderamente no puede tener. Totalmente. Gracias, Alfredo, es muy interesante tu análisis y tu planteo desde hoy, ¿eh? Hasta el próximo martes. Alfredo Serrano Mancilla pasó en esta mañana.